Shalom, shalom, una vez más. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra clase que tenemos. Hoy día va a ser la última clase que vamos a mirar para entrar al análisis y al estudio de la carta a los Gálatas. Vamos a irnos por capítulos, así que hoy vamos a tratar de terminar, ¿verdad?, la introducción de este manuscrito, ¿verdad?, que ha sido, ¿verdad?, por muchos años malentendido. Hemos llegado, ¿verdad?, a la punta, ¿verdad?, al concilio, ¿verdad?, más bien dicho, al concilio que se realizó en Jerusalén. En el capítulo 15 del libro de los Hechos se registra, ¿verdad?, este evento histórico y fundamental. En la clase de hoy es Pablo y los judíos. Usó este título para tratar de establecer un punto de vista importante. Cuando Pablo habla de judíos, ¿verdad?, automáticamente la mente ajena al pensamiento hebreo, ¿verdad?, se pone del lado de Pablo como cristiano y a los judíos como los enemigos. Entonces por eso le pongo este título, Pablo y los judíos. De hecho, Pablo también es judío. Entonces, ¿cuál era el problema o la afrentación que Pablo presenta en el libro de Gálatas? ¿Okay? Porque cuando se lee el libro de Gálatas, se llega a la conclusión de que Pablo, ¿verdad?, pone su lugar a los judíos y que muestra que la ley y Moisés no siguen vigentes y que para nada tienen que los gentiles acercarse a su herencia hebrea, a la Torá, a los profetas, al pueblo de Israel. Y es por eso que le llamamos a este estudio Pablo y los judíos. ¿Qué hay atrás de todo esto? Vamos a estudiar. Antes de entrar al debate de Pablo y los judíos, vamos a mirar las cuestiones o las preguntas que se hicieron, ¿verdad?, en el concilio de Jerusalén. La situación ahí no fue nada fácil, porque surgían muchas preguntas, surgían por donde quiera. De hecho, hasta un concilio, ¿verdad?, se tuvo que hacer y se estableció para aclarar ciertos puntos. Entre los que se destacaron fueron los siguientes. Así que si quieren tener aquí estas preguntas, ¿verdad?, nos va a ayudar a nosotros a la hora de leer el libro de Gálatas. Cuando leamos el libro de Gálatas y nos parezca confuso o contradictorio, o que Pablo está diciendo otra cosa, estas preguntas van a ser importantes de recordarlas a la hora de leerlas, ¿ok? Porque en esto se basa, ¿verdad?, la aclaración de Pablo a los que querían inquietar a los hermanos de hacerlos judíos por la vida tradicional de las 18 reglas de Shammai. ¿Ok? La primera pregunta: ¿son los gentiles que se convierten a Eloah de Israel o al Dios de Israel? ¿Ok? ¿Son los gentiles que se convierten al Dios de Israel sin la forma de conversión tradicional del judaísmo? ¿Ok? O sea, fíjense bien, son los gentiles que se convierten al Dios de Israel sin la forma de conversión tradicional. Recuerden bien, en el siglo I había conversiones de gentiles al judaísmo tradicional por medio de las 18 reglas de Shammai. ¿Okay? Ese es un grupo de gentiles importante en la carta de los Gálatas. Estos gentiles no se deben de confundir con los gentiles que se convirtieron al Dios de Israel a través de los méritos del Mesías. Entonces tenemos estos dos grupos importantes. ¿Okay?
Recuerden bien que en el libro de Gálatas encontramos muchos grupos. Tenemos judíos prosélitos, tenemos judíos nativos y tenemos judíos nezaritas. ¿Ok? Y también tenemos gentiles que se convirtieron al judaísmo por medio de las 18 reglas de Shammai. Y también tenemos gentiles que se convirtieron por los méritos de Yeshua. Entonces imagina esta clase de personas, son 5 o 6 grupos diferentes en una sola comunidad. Claro que las preguntas, ¿verdad?, se surgieron por donde quiera. Así que no es fácil. Entonces ya tenemos la primera. ¿Cuál es la primera? Son los gentiles que se convierten al Dios de Israel sin la forma de conversión tradicional del judaísmo, parte de la comunidad de Israel. ¿Ok? Esta pregunta se hace a las comunidades nezaritas, a las comunidades fariseas tradicionales. No tenían ningún problema porque ellos mismos establecieron estas leyes para los conversos de entre los gentiles. O sea, nosotros no podemos decir a una comunidad tradicional cómo hacer las cosas. ¿Ok? A nosotros nos corresponde hacer las cosas como lo estableció el concilio de Jerusalén, bajo el liderazgo de Jacob, de Kefas, de Yohanan y, por supuesto, estando presente Bernabé y Rab Shaul, que fue el que llevó este caso a ellos. Y ya de antemano ustedes ya miraron que Pedro ya había opinado al respecto, y también Pablo opinó al respecto de lo que el Eterno estaba haciendo entre los gentiles. Y se levanta Jacob y usa la Torah, usa la Escritura, usa la Biblia, donde Hashem dice que levantaría un pueblo entre los gentiles para que lo adoraran. Entonces eso concretó que todo lo que está pasando es divinamente dirigido por el Dios, por el Eterno, por el Eloah de Israel. Ahora el problema son los receptores, ahora el problema son los depositorios de la revelación divina en el monte Sinaí, del pacto, el pueblo del pacto, el pueblo Am Segulá, el pueblo Goy Kadosh. El problema, ahora ellos van a ser el problema de cómo aceptar y cómo aceptar esto, cómo asimilarlo en medio de tantos diferentes pensamientos, tantos diferentes grupos. Así que, ¿cuál sería la respuesta? Son los gentiles que se convierten al Eloah de Israel. Esto se refiere a los gentiles, ¿verdad?, que nunca hicieron un intento de convertirse judíos. ¿Ok? Solamente iban a la sinagoga y escuchaban y cumplían las 7 leyes noédicas, pero no practicaban judaísmo tradicional fariseo. Ahora, con la venida del Mesías y con la misión de Pablo y la predicación de los apóstoles, que iban a las sinagogas y les hablaban específicamente a este grupo abandonado en una sinagoga, esta fue la pregunta: ¿qué va a pasar con ellos? O sea, Pablo decía que por los méritos del amado, ellos tenían acceso al mundo por venir y formaban parte del pueblo de Israel. Miren nada más, eso fue un shock para todo el judaísmo del primer siglo. Porque para ellos que viven toda su vida sacrificándose en obedecer los mandamientos, en restringirse, ¿verdad?, de no ser alianza con otro pueblo, yo estoy hablando de los que realmente, ¿verdad?, aman al Eterno y que no se casan con otras razas, que no comen alimentos prohibidos, que no adoran a otro Dios, que buscan la bondad, buscan la caridad, buscan, ¿verdad?, el ser bien al prójimo. Yo estoy hablando de ese grupo, ¿verdad? Ahora escuchan ellos que estos sin Dios y sin esperanza, estos idólatras o ex idólatras, estos que no tienen pactos,
estos que no tienen promesas, estos que adoraban a un panteón de dioses. Ahora, por el solo hecho de creer en el enviado de Hashem, ellos reciben completamente perdón de pecados como Israel cuando acepta a Yeshua como el Mesías. Sin distinción alguna. Ese es el problema. Eso es lo que se está, eso es lo que se está planteando allí. Entonces, no hay que agarrar esa facilidad de salvación y convertirla en antisemitismo, como hoy día se hace en contra del judaísmo. Porque el hecho de que el Eterno te dé la facilidad a esta salvación no quiere decir que es fácil. Y no quiere decir que eres superior al judío que tiene todas estas leyes y que Dios le ha exigido por muchos años el cumplimiento de tales. No, el mismo Pablo aclara esto en el capítulo 9 o en el capítulo 11, uno de esos capítulos, aclara esto, lo que le está pasando a Israel en el tiempo presente, hablando del olivo silvestre y del olivo natural. Estudio que vamos a analizar al terminar el libro de Gálatas. Vamos a introducirnos al libro de Romanos, que es otro de las cartas bien complejas de Pablo, pero está llena de enseñanza, está llena de halajá, está llena de Kabbalah. La Kabbalah hoy día es el estudio místico del texto. Está lleno de Kabbalah ese libro, porque usa textos proféticos, ¿verdad?, que apuntan a la edad mesiánica y al final de los tiempos, como los gentiles que se convierten a Dios de Israel por medio del Mesías van a estar juntamente adorando al Eterno en el monte de los olivos con la venida de la segunda venida del Mashiach. Entonces todo eso es importante. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Son estos gentiles, ¿verdad?, que se convierten al lado de Israel sin la forma de conversión tradicional del judaísmo, parte de la comunidad de Israel. Para el movimiento nezarita es sí, son parte de Israel. Para los fariseos, no, ni chanza. Shammai les puso restricciones, Hillel no le puso restricciones, pero la diferencia de Shammai y Hillel, ¿cuál es? Recuerden bien que Yeshua constantemente se inclina al lado de Hillel en su enseñanza, porque el Mesías le dice a los seguidores de Shammai, a los que aceptan estas 18 reglas para los gentiles, les dice: fariseos hipócritas, ustedes recorren mar y cielo para ser un prosélito, y una vez que lo hacen más hijos del infierno que ustedes. Eso es Shammai, no es Hillel. En cambio, Hillel decía: no es necesario que los gentiles se conviertan al judaísmo, simplemente que teman a Dios bajo el régimen y la dirección de las 7 leyes noédicas que tenían que aprender en una sinagoga, claro. ¿Ok? Entonces, la respuesta para el movimiento nezarita, sí. Y esta fue la discusión con Pablo y Bernabé, que vinieron unos de Judá y decían a los hermanos: si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos como la ley de Moisés lo describe. Entonces discutió Pablo con ellos, y una vez que la cosa se puso fea, entonces Pablo y Bernabé fueron al concilio, y ahí es donde se estableció esto. Entonces, el concilio, ¿qué aceptó? Que estos gentiles, sin la conversión de las 18 reglas de Shammai, se convirtieron al Dios de Israel a través de los méritos por escuchar la predicación de que Dios había enviado su ungido para salvar a Israel y a los gentiles. ¿Qué dijeron ellos? Sí, son estos aceptos. Entonces, estos gentiles solamente tenían cabida en las comunidades donde había judíos nezaritas. Estos gentiles que se convertían a través de los métodos de Yeshua, ellos no podían entrar a una sinagoga tradicional donde no se aceptaba Yeshua. Hoy día no cambian las cosas. Un cristiano no puede ir a una sinagoga. ¿Por qué no puede ir a una sinagoga? No es aceptado en una sinagoga. ¿Por qué? Porque cree en quién. Porque cree en Jesús.
¿Ok? Para vida que un gentil sea aceptado en una sinagoga, tiene que negar a Jesús. En el primer siglo era lo mismo. La diferencia ahorita es un poquito más crítica porque muchos movimientos cristianos creen que Jesús es el Dios mismo. Y el judío no puede aceptar eso. Porque es una forma de idolatría. Dios no se puede ser hombre. En el libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Moisés dijo, ninguna figura vistes en el monte, ni de cuadrúpedo, ni de ave, ni de ángel, ni nada semejante, para que te inclines a ellos. Entonces, uno de los mandamientos monoteístas es de que la persona que cree que Dios se puede transformar en una persona, en un hombre, es de tiro muy baja, el entendimiento es muy bajo. ¿Por qué? Porque los cielos de los cielos no lo pueden comprender. O sea, aún el más sabio de todos los sabios no pudo comprender. Y en el judaísmo no se estudia la divinidad de Dios. Porque es incomprensible, inalcanzable. ¿Qué es lo que se estudia entonces? Su plan divino, su voluntad para nosotros. Cómo ser mejores humanos. Cómo llegar a Él a través de sus preceptos. Cómo llegar al corazón de Dios. Fíjense, hay una oración bien bonita en el capítulo 2 de la primera de Samuel. La oración de Ana que se hace todas las mañanas. Esa oración nos enseña la magnitud del poder de Dios y su esencia. Ella lo busca no a través de su divinidad, ella lo busca a través de sus preceptos. Y encuentra la respuesta o no la encuentra. Sí. Todos los profetas encontraron a Dios en sus preceptos, no en su divinidad. Porque nadie puede llegar ahí por su propia sabiduría. O sea, nunca nosotros tenemos que pensar que sabemos de Dios. No sabemos de Él nada. No comprendemos de Él nada. Lo único que comprendemos es que Él hizo este universo con dos principios fundamentales. Y estas cualidades y estas virtudes son de Él mismo. Y bajo esas dos cualidades de Dios y estas dos virtudes de Dios, o estos dos dones de Dios, hizo la creación. La hizo por medio de la misericordia y por medio de la justicia. El balance perfecto para que no nos perdamos. ¿Ok? Por un lado, Dios es misericordioso. Pero el hecho de que sea misericordioso no quiere decir que nos perdona todas nuestras necedades y nuestras terquedades. ¿Por qué? Porque la otra cara dice que es justiciero. Y todos sabemos que la misericordia y la justicia son diferentes. Una perdona y la otra castiga. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos el balance entre el perdón y el castigo? ¿Ok? Entonces, allí entra la sabiduría de Dios. Y Pablo habla mucho de eso en el libro de Romanos, de la justicia. ¿Ok? Porque hay dos tipos de justicia. La justicia que vemos, que es dada por los mandamientos. Harás, no harás. La ley, ¿verdad? La justicia de la causa y efecto. De esa nadie se escapa. ¿Ok? Hay una justicia, hay una ley que dice que si pones la mano en algo donde hay fuego te vas a quemar. ¿Ok? Entonces, el hombre que pecare se morirá. Entonces, ¿qué hace la misericordia? Resucita a ese muerto.
¿Y qué hace ese quemado? La misericordia lo cura, pero sí quedan las cicatrices, tanto de la muerte del pecado y tanto como la quemadura de fuego. Esa es la ley, esa es la justicia. O sea, el hecho de que Cristo o Jesús o Dios a través de Cristo perdone los pecados no quiere decir que se quitan las cicatrices de los pecados, no se quitan, ahí están para recordarnos y pueden brotar y te pueden arrastrar y te pueden condenar otra vez. Entonces, eso es lo que se valoriza de Dios en el judaísmo. Cómo acercarnos para que Él siga teniendo de nosotros misericordia, aunque cumplamos todos los mandamientos. No es fácil. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Yo creo que nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? ¿Ok? La segunda pregunta, ¿tienen que ser circuncidados en la carne o pueden ser admitidos sin el Brit Milá, según el rito de Moisés? ¿Ok? ¿Tienen que ser circuncidados en la carne o pueden ser admitidos sin Brit Milá, según el rito de Moisés? Para las comunidades nezaritas, no. Tienen que ser circuncidados con el Brit Milá. Brit Milá es el pacto de la circuncisión, según el rito de Moisés. No. En las comunidades judías, en las comunidades nezaritas judías, estos gentiles que se convertían al Dios de Israel a través de los méritos del Mesías, no eran circuncidados. Y ese es el problema que hubo entre los judíos, que sí se circuncidaron por medio de las 18 reglas de Shemai, y que luego estos mismos gentiles aceptaron a Yeshua. Estos gentiles tenían ya dos conversiones. Una conversión al judaísmo tradicional y otra conversión al movimiento nezarita a través de Yeshua. Y estos eran los más peligrosos porque tenían como doble credencial, según ellos. ¿Ok? Entonces, la segunda pregunta, para las comunidades judías, no es necesario que se circunciden estos según el rito de Moisés. Tercera, ¿podían ser aceptados como gentiles o tienen que hacerse judíos para formar parte de las comunidades nezaritas y de las sinagogas? No. ¿Podían? ¿Ok? ¿Podían ser aceptados como gentiles o tenían que hacerse judíos? No tenían que hacerse judíos para ser aceptados en las comunidades nezaritas. Note esto, en las comunidades nezaritas. Las comunidades nezaritas son aquellos judíos donde eran dirigidas las comunidades por los apóstoles y aquellos judíos que aceptaron a Yeshua como el Mesías. ¿Ok? Cuarta pregunta. ¿Era permitido que una sinagoga conformada por judíos nezaritas los aceptara como parte de la misma, sabiendo que no habían hecho la conversión tradicional, sino que eran conversos por medio de Mashiach, sin exigirles el Brit Milá, con todo eso que implica? Sí. ¿Ok? La cuarta, era permitido en una sinagoga formada por nezaritas que los aceptara como parte de la misma congregación, sabiendo que no habían hecho su conversión tradicional por medio de Shemai, sino que eran conversos por medio del Mashiach, eran aceptados. De hecho, estos gentiles que se convirtieron por de Yeshua encontraron mucho apoyo y mucho refugio en el Beidín de Jerusalén, en la autoridad de Jacob, de Kefas, de Yohanan, de Bernabé, de Pablo. Eran como sus padres ellos, los gentiles, estos gentiles, y eran perturbados por los otros gentiles que sí hicieron su conversión a través del judaísmo tradicional. El problema era duro,
Número 5. Estaban sujetos a las 7 leyes noédicas o tenían otros mandamientos adicionales que cumplir. La respuesta es sí, estaban sujetos a esas leyes noédicas y también tenían otros mandamientos adicionales que cumplir. ¿Ok? Y Pablo da muchos de ellos a los gentiles en Corintios, cómo debe ser el matrimonio puro, cómo criar a los hijos, que eso no viene en las 7 leyes de los mandamientos. Trato con los gentiles, el comprar carne o no en la carnicería donde se sabe que ha sido ofrecida a los ídolos. Todas esas cosas después se van a estudiar. ¿Ok? So, sí, las 5 sí, estaban sujetos a las 7 leyes noédicas. Y tenían otros mandamientos, ¿verdad?, adicionales que cumplir. ¿Ok? Entonces, esos mandamientos adicionales se tenían que obedecer por la escuela de Shammai, la escuela de Hillel o las instrucciones de Yeshua sobre este particular. ¿Okay? Estos judíos, recuerden bien que estos gentiles no iban a ser instruidos en la escuela de Shammai y no iban a ser instruidos en la escuela de Hillel, sino que iban a ser instruidos por las instrucciones de Yeshua en particular. ¿Okay? Esto no quiere decir que nunca oyeron quién era Shammai y sus reglas, no quiere decir que nunca escucharon quién era Hillel y su punto de vista, pero que no agarraban esas leyes de ellos para aplicárselas a ellos. Entonces los mismos apóstoles se les reveló las leyes que estos gentiles en el primer siglo tenían que hacer y vivir por ellas para conservar la santidad y la pureza del matrimonio y la crianza de los hijos, para que ellos mismos vinieran a ser un pueblo santo. Recuerden bien, sin las leyes de santidad una persona no puede ser santa, no puede ser santa. Hoy la santidad tiene un concepto muy equivocado de lo que realmente dice la Biblia, lo que es santo. La Biblia dice que la gente que es santa es la que se aparta de las cosas que Dios dice que son inmundas. Entonces una persona que trae el pelo largo, que trae vestido largo, que trae manga larga y todo, le dan el concepto de santidad a esas cosas, ¿verdad? No tiene nada de malo hacer eso, pero no tiene que ver nada con la santidad, tiene que ver con una modestia, tiene que ver con, ¿verdad?, con cuidar tu cuerpo, si así lo deseas. Pero las leyes de santidad tienen que ver con mandamientos que dice la Torah que te hacen impuros. Por ejemplo, si tú traes tu vestido largo y tú traes tu pelo largo y dices que eres santo o santa o lo que sea, y vas y te compras 1 kilo de carnitas y te los comes, entonces ese animal está prohibido, es inmundo. De esas leyes se está refiriendo la quinta pregunta. Porque hay un mandamiento que dijo Jacob, que se abstengan de los sacrificios a los ídolos y del ahogado. Esto incluye a todos los animales impuros. Y esto incluye al camarón, al pulpo, a todo eso, porque vienen en un solo mandamiento. Cada mandamiento viene todo lo que es... Los mandamientos son como las notas musicales. ¿Cuántas notas musicales hay? Hay 7. ¿Ok? A los que estudian música. ¿Ok? Está el tono de do, pero hay do mayor, do sostenido, do séptima, do... Y se derriban otros tonos de ese tono padre. Así el mandamiento.
el mandamiento de inmoralidad. ¿Cuántos mandamientos no se derriban de eso? ¿Ok? Entonces, sí, estos gentiles eran instruidos, ¿verdad?, por otras leyes, pero de lo que el Mashiach había revelado. ¿Ok? Esto no quiere decir que Shammai y Hillel no tuvieran mandamientos rabínicos, éticos, que no perjudicaban a ninguna persona, que la favorecían. Y todo mandamiento que me favorece es aceptable. Lo enseñe quien lo enseñe, porque es para bien mío, para proteger mi imagen como hijo de Dios, que proteja mi lengua de hablar mal, que proteja mi ojo de ver cosas equivocadas, de proteger mi oído de escuchar cosas prohibidas, de dirigir mis pies hacia la maldad, de apartar mi mano de la maldad. Todo eso es bueno. No hay que generalizar todas las cosas, ¿verdad? Porque en el momento que abrimos el libro de Gálatas, los malos son los judíos, los malos son los fariseos, los malos son los doctores de la ley, y allí la lleva Moisés. Y lo único que quiso Moisés es que el pueblo de Israel temiera a Dios y le obedeciera a Dios. Si ellos hayan cumplido, si ellos hayan obedecido, entonces no había necesidad de mandar al Mesías. Por eso Pablo después explica en el libro de Romanos: ¿quién eres tú, hombre, que juzga? Cuán inscrutables son la sabiduría de Dios, porque no sabemos el por qué Él hace estas cosas y por qué permite cosas así. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Okay, la última, la sexta. ¿Cuál era la diferencia sustancial entre la conversión sin Yeshua y la conversión por medio de los méritos introducidos por Yeshua? ¿Okay? ¿Cuál era la diferencia? ¿Entre la conversión? Sí. ¿Cuál era la diferencia sustancial entre la conversión sin Yeshua y la conversión por medio de los méritos de Yeshua? Ahora ustedes contesten esta pregunta. A ver, ¿cuál es la diferencia sustancial? A ver, te voy a decir la pregunta. Ahí te va. Ahorita escribes. Ahí te va. Yo soy gentil. ¿Ok? Soy gentil. ¿Ok? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la conversión? Ok, yo soy gentil. O tú eres gentil. Y aceptaste a Yeshua como el Mesías. Y no te hiciste judía, ni obedeciste las 18 leyes de Shammai. ¿Okay? Pero yo soy gentil y me convertí al judaísmo a través de las 18 leyes de Shammai. Hey, ¿cuál es la diferencia sustancial? ¿Cuál es la diferencia entre tu salvación y la mía? Oh, no? Sí. ¿Y porque todavía tienes parte del judaísmo? No, ahí va. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense bien. Son dos gentiles. Uno va a la sinagoga tradicional y es salvo. ¿Por qué? Porque hizo su conversión a Dios de Israel. Él es salvo. ¿Ok? Él piensa que es salvo. Porque así lo estableció la ley judía. Y viene este gentil y va a una sinagoga, pero a una sinagoga netzarita. Y ahí van los dos caminando, uno para una sinagoga tradicional y uno para la sinagoga netzarita. Y el gentil de yo soy salvo. Oh, sí, cumpliste las 18 leyes. No hay necesidad de eso. Porque Hashem envió a su Mesías para que perdonara mis pecados. Y aquel dice, no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sustancial entre la conversión de uno y de otro es que una fue establecida por los hombres y la otra es ordenada divinamente por Dios. Y hoy más que nunca tenemos que entender a los apóstoles y su judaísmo, porque su judaísmo es el judaísmo más puro y revelativo que existe. Porque ahora ellos con amor obedecen a Moisés juntamente con Yeshua. Y ahora ya están completos.
Y ahora Dios les encomendó la tarea de educar a los gentiles para que les transmitan estas revelaciones tan grandes. Lamentablemente en las iglesias no existe tal doctrina, no existe tal enseñanza, porque viven predicando en contra de ello, por la influencia helenista de la interpretación de los escritos de Pablo. Ese es el gran error que encontramos. ¿Ok? Entonces, como miramos esas preguntas, ¿verdad que están interesantes? Entonces, cuando estamos leyendo el libro de Hechos y el libro de Gálatas, es importante comprender el trasfondo de estos hechos para percibir lo difícil que fue el trabajo encomendado específicamente a Rashaúl como Shaliach de Mashiach a los gentiles. ¿Ok? Por lo tanto, la mayoría de las disputas que Pablo tenía en mente cuando escribió la carta o sus cartas era con los propios judíos dentro del movimiento mesiánico. ¿Ok? No era tanto por los judíos de afuera, eran por los judíos de adentro, y la mayoría prosélitos convertidos a judíos por medio de las 18 reglas del Shemai. Es importante tener esto en cuenta para no interpretar a Pablo mal. Debemos insistir, ¿ok? Debemos de pensar y debemos de establecer algo muy interesante que Kefas habló, Pedro. Él habló de falsos maestros que torcían las enseñanzas de Pablo para hacerle decir lo que no había dicho. Vamos a mirar, y aquí es donde entra el estudio de Pablo y los judíos. Vamos a mirar quiénes eran estos falsos maestros y estos falsos judíos. ¿Ok? En la segunda de Pedro, en el capítulo 2, recuerden bien que Pedro tiene dos cartas. La primera es dirigida a los judíos y la segunda es dirigida a los gentiles. Para que miren ustedes que ellos trataban bien este tema sin que un grupo se ofendiera ni que otro grupo se ofendiera. En la primera carta de Pedro, en el primer capítulo, dice: Pedro, apóstol de Mashiach, a los escogidos y peregrinos dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betania, que fueron escogidos por el propio conocimiento de Dios Padre mediante la santificación del Espíritu, para que sean obedientes y para ser rociados con el alma del Mesías, gracia y paz les sean multiplicadas. ¿Cómo dice tu versión? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. Entonces, esos eran israelitas, ¿ok? Esos israelitas que fueron expulsados, ¿ok? Despatriados de su tierra, ¿ok? Tal vez por el emperador romano. Entonces, a él les escribe esto, pero fíjense bien la diferencia en su segunda carta. ¿Qué dice? ¿De leer el primero? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz según sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, fíjese bien lo que él dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua, a quien junto con nosotros, ¿ok? Junto con nosotros, han sido hechos dignos por la misma fe gloriosa.
Entonces, el apóstol está hablando a aquellos que juntos con ellos, ¿quiénes son aquellos juntos con nosotros? Los gentiles, a quienes junto con nosotros han sido hechos dignos por la misma gloriosa, por la misma fe gloriosa, por medio de la justicia de nuestro Adón y Salvador, Yeshua HaMashiach, gracia y paz abundante para ustedes, por el conocimiento de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, como quienes ha concedido todas las cosas que pertenecen al poder de la deidad para salvación y temor de Dios, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ok? Entonces, aquí esto es importante. Cada vez que encontramos nosotros, ¿verdad?, una carta, tenemos que conocer los dinastarios de las cartas. En esta segunda carta, ¿verdad?, es dirigida a los gentiles, el cual él les llama, ¿verdad?, que fueron convertidos por la misma fe gloriosa que los judíos. ¿Ok? Entonces, en el 2.1 dice lo siguiente. Dice, pero también hubo entre el pueblo falsos profetas. Hablando del tiempo de Moisés y de los profetas. Dice, pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió, acarreando sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su abominación, y causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Él ya había anticipado una ruptura en estos gentiles. Está duro esto. No sé ni cómo explicarlo. Recuerden bien que el pueblo judío ha sobrevivido miles y miles de atrocidades, pero se mantiene unido. ¿Ok? Pero lo que está hablando Pablo aquí no es del pueblo de Israel. Es de lo que iban a ocasionar estos falsos maestros, que después vinieron a ser los padres de la iglesia. Y después vino a ser Lutero. Y después vino a ser Joseph Smith, el líder de los mormones. Y así sucesivamente iba a venir división tras división, división y división, hasta división. Si tú recorres una avenida por una ciudad de Estados Unidos, por toda la avenida, vas a encontrar en casi cada esquina un logo de identidad religiosa que pertenece a un falso maestro. Es lo que Pablo dice, falso maestro. ¿Cuál es el falso maestro? El que no siguió las instrucciones del concilio de Jerusalén. Y establecieron sus propios puntos doctrinales para establecer su religión. Es duro. Pero este apóstol ya había dicho que el mal venía dentro de estos gentiles. No del judío. El judío siguió su curso y su historia. Siguió su historia. Maltratados, expulsados de un país a otro, vino. Pero aquí está. Y ahora tú te asustas cuando miras a un judío con la barba, con un gorro negro, con sus tzitzits, con su talit, con su sidur, festejando festividades que Dios les dio a ellos. Te asustas porque no entiendes, no comprendes que estos falsos maestros te arrancaron de esa raíz y te dieron una identidad de una deidad que no tiene que ver nada con la que Pedro predicó, y te dieron una cultura ajena a la Biblia, y tú cantas y te regocijas y piensas que estás en la verdad. Pero mismo Pedro dice que aquí, que vendrían estos a destruir lo que tanto ellos les costó construir, porque no fue fácil.
los apóstoles y Pablo y Bernabé y todos muchos discípulos fueron los primeros en toda la historia en formar comunidades netamente gentiles a través de los méritos de Yeshua. No puedo decir esto porque no existía, pero esos fueron los primeros cristianos legítimos, pero no eran cristianos, eran temerosos. Eran temerosos, así los conocían, ellos eran los Benei Noah. En términos judíos, fueron los primeros Benei Noah legítimos, redimidos por el alma del Mesías. Y una vez que mueren los apóstoles, estos falsos maestros comienzan a desintegrar. Estos falsos maestros no podían con el judaísmo. Voy a decir algo, me retracto desde una vez, pido perdón por esta expresión, pero aparentemente, si miramos la historia de los judíos, y te dices, ni Dios puede cambiarle su parecer. No es que Dios no quiera o no puede. Su terquedad y su necedad de ellos es la salvación del mundo. ¿Ok? ¿Cuántos años tiene tratando Dios con Israel? Israel no ha cumplido su misión. Entonces, entre la balanza, entre el judaísmo actual y el cristianismo actual, ¿quién está más cerca de Dios? Es algo que nosotros no podemos evaluar, pero lo que sí podemos ver es lo que los apóstoles nos anticiparon que iba a pasar. Entonces, estos falsos maestros, ¿quiénes son? Los fundadores del cristianismo histórico. Histórico. ¿Ok? Lo que en la teología cristiana llaman cristianismo primitivo. ¿Ok? Entonces, yo quiero hacerte una invitación, tú que eres cristiano. Si tu identidad es con estos apóstoles y estos primeros hermanos gentiles, después de la separación, entonces eso es algo genuino. Pero al identificarte con esos apóstoles, no debes de olvidarte que tienes que identificarte con su cultura, comprender sus tradiciones, porque ellos nunca hicieron una ruptura con el judaísmo. Lamentablemente, lo que llamamos cristiano primitivo viene después de la separación de estos gentiles con el judaísmo netzarita. ¿Ok? Entonces, es muy confuso la historia en este proceso. Vamos a mirar en Romanos 3:8, y ya con esto nos vamos al descanso. Para que miren de lo que está hablando aquí. 3:8. Vamos a mirar para que vean la belleza del estudio de Romanos que vamos a tener después, al terminar el libro de Gálatas. Dice, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? Fíjese bien. En el libro de Gálatas, tú estás leyendo a un apóstol llamado Pablo, que está en contra del judaísmo, y que está criticando a los que circunciden a sus niños. ¿Ok? Y aquí miramos a este mismo personaje que está diciéndote está diciendo una pregunta general. Y dice, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Aquí hay dos cosas importantes. Una es identidad y la otra es pacto. Pacto e identidad van de la mano. Porque el Eterno le dio la identidad a Abraham como señal de pacto. O cuando le dio la señal del pacto, le dio la identidad. Porque Abraham obedeció la circuncisión
le dio la identidad de ser padre de ¿qué? De muchedumbres, de naciones. Y Pablo está diciendo, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? Que viene de los lomos de Abraham. ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Hay un beneficio en un mandamiento y hay una ventaja en la identidad. Tienes identidad y tienes pacto. Mucho en todo sentido. Entonces, ¿es malo ser judío? No. ¿Es malo ser circuncidado? No. Pero él no se está refiriendo al gentil. Se está refiriendo al judío. Porque estos gentiles, no crean que se quedaron callados. Siguieron e inclusive convencían a judíos medios tibiosones a que no era necesario que circuncidaran a sus hijos. Eso nada más por obra de maldad. Por eso dice, ¿cómo dice? ¿Malos qué? Malos obreros. El mal obrero echa a perder la cosecha. No se le dan las uvas, no se le dan las manzanas, porque es mal obrero. Pero al buen labrador se le da 100%. Si siembra maíz, maíz se le da, y se le da maíz del bueno. Mucho en todo sentido. Primeramente, porque les han sido confiadas las Torah. El Eterno le confió la Torah al judío. Por eso el judío la cuida. La cuida tanto que cada Shabbat la saca y baila con ella. Un rollo de pergamino grande así. La tienen en un arca, en un Aarón Kodesh. Después que se acaba la liturgia y todo, tienen un tiempo de festejo y agarran la Torah y bailan con ella por toda la sinagoga. No crean que traer esto es, miren, es una copia de un manuscrito. Le llaman la palabra de Dios y todo. Aquí están todos los libros y todo. Pero le dan el respeto a este libro lo mismo que el judío le da respeto a un rollo de Torah. Jamás. Hay que abrir los ojos a esa realidad. Tenemos nosotros, delante de nosotros, una revelación sublime de parte del Eterno que nos está transmitiendo estos conocimientos con el solo motivo de considerar la posibilidad de regresar a nuestras raíces que nos dieron la fe de nuestra salvación. ¿Y qué dice? Mucho en todo sentido. Primeramente, porque les ha sido confiado la palabra de Hashem, la Torah de Hashem. Ellos son los que tenían los códigos, tenían los seferim, tenían los rollos, los pergaminos. Porque si algunos de ellos fueron incrédulos, ¿acaso porque no creyeron, invalidaron la fe en Dios, de Dios? No. Hashem sigue igual. Tú creas o no creas, vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia, te conviertas o no te conviertas, obedezcas o no obedezcas, eso no le quita el sueño a Dios. Su plan divino sigue para adelante. El que pierde es uno. Al no estar cuando Dios te invita a estar en un lugar. Entonces, Dios hizo la elección con el pueblo judío y le dio ¿qué? Le dio identidad y le dio pacto. Pero ¿qué dice Pablo? Pero su incredulidad, dice, ¿acaso porque no creyeron, invalidaron la fe en Dios? Dice, de ninguna manera. Porque Dios es veraz, o sea, es astuto. Y todo hombre es mentiroso, como está escrito.
para que seas justificado por tus palabras y seas declarado inocente cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios porque derrama su ira? Hablo como un ser humano, de ninguna manera, porque en tal caso, ¿cómo juzgaré a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué pues soy yo juzgado como pecador? ¿O acaso diremos, como algunos nos calumnian, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Su juicio está reservado para la justicia. Entonces, estas son códigos de ética y de moral. ¿O acaso diremos, acaso diremos, como algunos calumnian, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Su juicio está reservado para la injusticia. ¿Qué dice allí? En el 8. ¿Por qué pues no decís que se nos calumnia y algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Quiénes son esos? Él está hablando de los que acusaban a ellos. ¿Quiénes son estos? Los malos obreros. Ellos se enfrentaron a personas muy preparadas, muy influenciantes, personas ricas. Recuerden bien que muchas de las personas se convierten en una religión por tener control de las personas. Buscan la oportunidad de hacerse ricos, buscan la oportunidad de controlar, buscan la oportunidad de tener acceso, porque su inclinación siempre ha sido así. Y cuando entramos al mundo de Dios, al reino de Dios, tenemos que tener algo en mente. El Mesías fue bien específico. El que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tiene que servir ¿a quién? Al menor. La mente gentil no puede comprender eso. Todo el tiempo quiere un puesto para sentirse superior, para sentirse famoso, sentirse importante. En el mundo de Dios no existe eso. La grandeza de un ser humano en el mundo hebreo, en el mundo de la Torá, es que entre más humilde seas, más grande eres. Entonces, no hay que pelear por un ministerio, no hay que pelear por un puesto. Tú preocúpate por agradar a Dios, y si es la voluntad, tarde que temprano Él te va a dar lo que es tuyo, sin necesidad de la aprobación de otros líderes, porque lo único que eres ministro de hombres, líderes puestos por hombres, y eso se termina pronto. Pero lo que he aprendido yo en la vida, y recuerden bien que nosotros vinimos de un mundo muy trácala, muy negociable. Buscamos cómo ganar un 5 en aquello que pagamos poquito, y vinimos de un mundo así. Y a mí, cuando yo conocí esto, el Eterno me enseñó algo muy, muy importante, que todo lo que Él te da, no debes de venderlo, no debes de desbaratarle para sacarle provecho, o simplemente que ya te enfadó y quieres tú algo más grande. No. ¿Saben por qué? Porque así aprecias lo que Él te da. Por mi experiencia, yo no podía obtener un carro por más de 3 o 4 meses. Lo vendía, agarraba otro. Supuestamente yo era más listo que el que me compró el carro. Y eso es una trácala, ese es un nomás andas buscando la oportunidad. Y lamentablemente en mis primeros inicios en el cristianismo, en el amor de Cristo, le vendí un carro a un hermano
Y hasta la fecha no me lo ha pagado. Pero todo es en el amor de Cristo. ¿Ok? Entonces, tanto como el que debe, como al que le deben, van al mismo altar a orar. Y los dos pecan. Uno, la culpabilidad de que debe, pero se apoya en el amor de Dios. Tú sabes que soy débil y eso. Y el otro que quiere venganza. Y así sucesivamente, los tratos entre hermanos son pésimos. Por eso la Torah que establece, la Torah establece que cuando una persona haga un trato con otra persona, independientemente si es judío o no es judío, si es gentil o no es gentil, haga algo por escrito. Entonces, eso establece la Torah escrita, la Torah oral, la Torah escrita y la Torah oral establecen que todos los acuerdos deben de haber 1 o 2 testigos para que no haya problema. Eso está en las leyes de Levíticos. Entonces, una de las cosas que aprendí al conocer las raíces hebreas es de que todas las cosas que Dios me permite no las debo de deshacerme de ellas o maltratarlas. ¿Por qué? Porque supuestamente son bendiciones de Él y yo tengo que apreciarlas. La materia se deteriora y se va. ¿Ok? Entonces, desde que conocí esto, no he vendido carros con esos motivos de ganarles un 5. Mis primeros 2 carros les di hasta que me enfadé 280,000 millas. Y vino y se lo regalé a un ser querido, los 2, pues uno, después el otro. Después, otros 2 vinieron y se los transmití a personas necesitadas, que realmente no tenían para comprar su valor no era el mismo, pero así me sentí yo, bendecir a otra persona con una bendición que Dios me dio, te la recompensa por otra grande. Porque tú tienes que escalar, es la forma de escalar. O sea, no estoy diciendo que te quedes con esto hasta que se haga viejo, no. Vas a escalar, pero ya cumpliendo porque las bendiciones que Dios nos da no son para que nos ahoguemos en ellas. Es para que otra persona también se beneficie. Pero hay que hacerlo con sabiduría. Entonces, aquí lo dejamos. Por la otra semana vamos a entrar a otro estudio, ¿verdad? Ya con el libro de Gálatas, capítulo por capítulo. Que el Eterno los bendiga, los ayude y nos miramos para la próxima semana.